El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Para este programa hemos preparado dos temas interesantes. El primero sobre la deuda oculta en Petroecuador, presentado por nuestro periodista invitado Javier Montenegro. Y como segundo tema de la noche, el santo prepucio y la polémica que enfrentó la libertad artística y la libertad de expresión junto con la libertad de culto. Empezamos. Los recursos generados por la venta de petróleo siempre han sido la cuota más importante del presupuesto del Estado ecuatoriano. Para el gobierno anterior, los precios altos del barril de crudo significaron grandes ingresos que permitieron costear durante los primeros años una gigantesca inversión pública. Sin embargo, tras la caída del precio del crudo surgieron algunas irregularidades que derivaron en la formación de una deuda oculta en Petroecuador. Para desarrollar este tema hemos invitado al periodista Javier Montenegro. Gracias por la invitación. Durante la administración del expresidente Rafael Correa, la empresa pública Petroecuador se convirtió en la caja chica, o más bien grande, del gobierno. Las preventas de crudo a 3 empresas asiáticas, Petrochina, Unipec y Petrotailandia, comprometieron 1.109 millones de barriles de petróleo y consiguieron cerca de 15.000 millones de dólares en préstamos, a tasas altas y condiciones perjudiciales para el Ecuador. El manejo cuestionable de la economía en el gobierno anterior tuvo uno de sus puntos cúspide en 2014. El Ministerio de Finanzas dispuso que Petroecuador se endeude con organismos y bancos para financiar las obras del buen vivir. Ambas entidades públicas firmaron, el 3 de diciembre de ese año, un convenio interinstitucional. Fausto Herrera, entonces titular de Finanzas, estableció el acuerdo con el ahora sentenciado Marco Calvo Piña. Él figuraba como gerente general de la petrolera. Obligar a que Petroecuador busque dinero para el gasto del gobierno de Correa es calificado como una ilegalidad por los asambleístas de oposición. Ellos sustentan sus críticas al documento en la ley. El artículo 315 de la Constitución asegura que las empresas públicas tienen autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión. El convenio altera esa disposición porque dispone que Finanzas decida los movimientos de Petroecuador. Homero Castañer, asambleísta de Cañar por Creo, comentó que el convenio deberá ser sujeto de fiscalización. Él presentó el 15 de enero un pedido para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llame al gerente general de Petroecuador, Carlos Tejada, y a los ministros del ramo para que expliquen el alcance del documento firmado en el régimen de Rafael Correa. Existen 9 contratos de preventa petrolera, los cuales suman más de 14.000 millones de dólares. Y fueron contratos que fueron hechos sin estudios, sin respaldos. No existen audios ni grabaciones de las decisiones de los directorios y en donde se manejaron las finanzas públicas como una tienda de barrio grave, porque el único que podía adquirir la deuda a nombre del Estado ecuatoriano es el Comité de Deuda, que está formado por el presidente de la República, el SEMPLADES y el Ministerio de Finanzas. La respuesta de las autoridades que serán convocadas es que el convenio y las preventas pudieron ser no adecuadas para el país. Anunciaron además que serán renegociadas porque las condiciones, tasas, plazos y características no fueron fijadas por Petroecuador, sino por el Ministerio de Finanzas. Nosotros continuaremos con la negociación y buscando mejores alternativas para los contratos que nosotros tenemos con Petrochina, con Unipec, con Petrotailandia. Esas conversaciones no se han suspendido. Yo puedo decirles que el día de hoy recibí una comunicación por parte de Petrotailandia. Tenemos una comunicación recibida por Unipec, que es subsidiaria de Sinopec. Estas comunicaciones simplemente lo que están diciendo es que quieren resolver las diferencias. No ha habido un acuerdo todavía con estas empresas, simplemente hemos abierto la puerta para sentarnos a revisar.
Pero el convenio no es el único problema del manejo petrolero de la última década. Hay por lo menos 4 alarmas graves: el volumen, el precio, las reglas chinas y las refinerías. Y de estas alarmas que menciona Javier, llama la atención las condiciones aceptadas. Por ejemplo, que se hayan comprometido bienes con los que aún no se contaban. Algo que sería como prometer pagar una deuda con un trabajo o con el salario de un trabajo en el que todavía no ha sido contratado. La preventa de crudo de Petroecuador a Petrochina y Petrotailandia comprometió demasiado producto, unos 7.500 millones de dólares en barriles de petróleo. Esto es una infamia, mandarle a endeudar a Petroecuador y decir deme el dinero y ustedes verán cómo pagan, en otras palabras. Eso es lo que ha sucedido. Y en el informe de Contraloría justamente dice, porque el ministro de Finanzas se respalda y dice esto está auditado, está controlado por nosotros. El ministro de Finanzas el 26 de noviembre del 2016 dice que la negociación de los términos y condiciones es responsabilidad exclusiva de Petroecuador. Gran lavada de manos. Sí. ¿Para qué? Porque ellos saben de lo gravísimo, de lo ilegal. Y hay algo importante. Ellos no le hacen aparecer esto como deuda pública. Le hacen aparecer como venta de petróleo, preventa de petróleo. Pero es una deuda. Es una deuda adquirida porque tenemos que pagar. Por eso en esta auditoría que está haciendo a la deuda interna y externa de la Contraloría, yo pienso que el principal responsable y el que va a salir embarrado de todo esto, porque no puede decir que no conocía, es el expresidente Rafael Correa. Los más de 1.109 millones de barriles de petróleo que prevendió Ecuador en el gobierno anterior no se pagan con el precio de mercado. China y Ecuador decidieron el precio de cada barril en una oficina, con una fórmula que reduce drásticamente el costo. En algunos contratos, el crudo ecuatoriano se vende hasta $7 más barato que en el mercado normal. Para calcular el costo del transporte, que es parte de los insumos para fijar el precio facturado por Ecuador, los compradores exigieron que se tome como referencia a los buques Panamax, embarcaciones con capacidades limitadas y por tanto con precios más altos. Pese a la referencia solicitada, Petrochina y Petrotailandia utilizaron buques de mayor capacidad. Eso abarató el precio, pero la reducción no se trasladó al flete facturado. La afectación, solo de enero de 2016 a julio de 2017, fue de unos 87 millones de dólares en contra del Ecuador. El 7 de diciembre, la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, entregó, por solicitud de la Contraloría General del Estado, un oficio con los valores reales de los embarques. La Contraloría pidió una explicación a Petroecuador, pero no obtuvo respuesta. Artículo 18 consultó a Petroecuador al respecto y esto fue lo que nos contestó. Es importante tener claro y en cuenta que no hay un precio fijado y estático con las compañías compradoras. La fórmula es de tal naturaleza que realiza una indexación diaria con respecto al WTI y otros indicadores del mercado, por lo que cada día el precio varía y no existe un diferencial determinado o fijo. Es aventurado y especulativo afirmar que existe un diferencial en favor o en contra determinado. China, por decisión del gobierno ecuatoriano, puede disponer de las cuentas que el país tiene en bancos asiáticos. Eso paraliza cualquier desembolso de recursos si el gobierno chino o sus empresas no están conformes con Ecuador. El 27 de junio de 2011, Petroecuador y el Ministerio de Finanzas firmaron un convenio, por orden escrita de Rafael Correa, con Petrochina y el banco CDB para obtener un crédito por $2.000 millones. A cambio, Ecuador comprometió unos 126 millones de barriles de crudo y hasta derivados producidos en la refinería del Pacífico que aún no se construye. Además, el país otorgó a China el manejo de la cuenta de Petroecuador en el CDB. El país asiático puede, sin previo aviso, retener fondos, cobrar cuotas y hasta congelar los recursos ecuatorianos. Sobre este punto, las autoridades de Petroecuador también se manifestaron.
Hay que destacar que lo que existe al momento son contratos suscritos por el gobierno nacional, los mismos que tenemos la obligación de honrarlos. Sin embargo, todo contrato tiene la posibilidad, por acuerdo de las partes, a ser revisado y a realizar los ajustes que se acuerden y se consideren pertinentes en determinada circunstancia. La postura de Petroecuador evidentemente es la de dialogar y negociar con los compradores, con el fin de obtener condiciones económicas más ventajosas para el país, lo cual se puede evidenciar con las reuniones de trabajo que Empresa Pública Petroecuador se encuentra manteniendo con sus contrapartes desde diciembre del 2017. Las continuas paras de la refinería de Esmeraldas se mantienen pese a la supuesta repotenciación que hizo el gobierno anterior. Se gastaron más de 2.200 millones de dólares, pero solo en 2017 hubo 17 paras que obligaron a importar una mayor cantidad de derivados. Las preventas y los ocultamientos de deuda pública que hizo el gobierno de Correa dejan en una encrucijada al nuevo presidente. Debe cumplir una deuda onerosa y transparentar las cifras o continuar con el mecanismo del correísmo. Nosotros encontraremos los culpables si es que la deuda ha sido contratada de manera ilegítima. Pero el Ecuador es un país serio. Es un país serio que tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Si elige el primer camino, deberá incluir las preventas de crudo en la deuda pública. Esto porque esos compromisos generan intereses y se pagan cumplidamente, pero el gobierno anterior las ocultó. Es más, actualmente el Ministerio de Finanzas asegura que no tiene la cifra exacta de deudas adquiridas bajo el convenio entre Petroecuador y ese ministerio. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, defiende las transacciones hechas durante la gestión de Rafael Correa. De la Torre cree que ese fue el mecanismo necesario dadas las circunstancias económicas del país. Para él, Petroecuador fue solo el canal. El ministro resaltó que hay remanentes de desembolsos, pero no de un total, en conversaciones con Diario Expreso. El convenio lo que establece es que la Petroecuador puede endeudarse y esos recursos puede utilizar el gobierno. Pero también el gobierno puede endeudarse a nombre de Petroecuador y entregar esos recursos a Petroecuador. Pero ¿quién termina pagando ese financiamiento? El beneficiario. Es decir, de hecho, es un convenio que está operando. Si se contrató una deuda a través de este convenio ya hace algún tiempo, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Esa deuda contrató Petroecuador, pero el beneficiario fue el gobierno. Pero ¿quién está pagando? Yo tengo que pagar esa deuda, es el gobierno, no es Petroecuador. Otro peligro para el nuevo gobierno es que el convenio sigue vigente hasta 2020. Pese a que según las autoridades no será utilizado, no ha sido derogado. Es decir, puede ser usado en cualquier momento para comprometer más petróleo para aliviar la falta de recursos del gobierno. Para el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, es necesario separar las funciones del Estado para evitar irregularidades. Petroecuador debe encargarse, dijo, de la comercialización de crudo y el Ministerio de Finanzas de contratar deuda. Durante la administración del expresidente Rafael Correa, dichas funciones se mezclaron. Javier, gracias por compartir con nosotros y con los televidentes tan completa investigación. Gracias a ti, Rafael, por la invitación. Y al volver, ¿por qué tanta polémica con una obra de teatro titulada El Santo Prepucio? Ya lo veremos.